Aleluya, santo es el Cordero de Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Aleluya, pueden sentarse. Mientras leo la Biblia, traducción al lenguaje actual, que dice: a pesar de todo esto, llevaré a Israel al desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelvan a enamorar de mí. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Glorifícate, manifiéstate. Ven hablando a tu pueblo de una manera sobrenatural. Hoy yo quiero predicar bajo el tema del desierto al palacio. Aleluya. El desierto es un lugar desolado. El desierto es un lugar insípido, vacío, donde hay extremidad en todo. ¿Cómo así? Hay de día hay extremidad en calor y de noche hay extremidad en frío. El desierto hay escorpiones, hay bestias, hay de todo tipo de cosas. El desierto no es un lugar habitable. El desierto no es para que te establezcas en este lugar. Es un lugar para pasarlo y llegar al destino que Dios tiene para ti. No es un lugar cómodo. Entonces a veces nos preguntamos por qué Dios escoge a sus hijos para pasarlo por el desierto. El desierto no es un lugar para que te quedes, no es para que lo conviertas en tu zona de confort. El desierto es para que lo utilices. Es el medio que Dios utiliza para que tú llegues a donde Él quiere llevarte. Es el lugar donde Él va a hablar a tu corazón. Es el lugar donde más te vas a acercar a Él. Es el lugar donde más vas a sentir su presencia. Es el lugar donde vas a intimar con el Señor. Yo te estoy hablando del desierto en sentido figurado. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. El desierto representa, número uno, representa la prueba. La prueba, como el pueblo de Israel atravesó el desierto. Número dos, representa la formación. Dios te prepara en el desierto. Porque tenemos que entender, pastor, que hay ocasiones en la vida donde tenemos que pasar por el desierto para poder llegar al palacio. Tenemos que ser preparados en el desierto para poder llegar a nuestro destino final. Porque si no pasamos por el desierto, no vamos a saber aprovechar el palacio que Dios nos entregará. Y número tres, representa un encuentro con Dios. Es el lugar donde Dios te habla, donde Dios habla a tu corazón y trata con el corazón. Es el lugar donde tú más te acercas a Él. Pero ahora yo te voy a decir lo que es el palacio. El palacio representa varias cosas: el lugar de honra y el lugar de exaltación. Es donde Dios levanta una persona después de haber atravesado el desierto. Número dos, es el lugar de autoridad y gobierno. El palacio habla del dominio, de la influencia y del liderazgo. Es el lugar que Dios había determinado para ti. Es el lugar donde se va a manifestar tu fidelidad a Dios. Ahí es que se va a ver si verdaderamente fuiste fiel. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Y número tres, vamos a ver el cumplimiento de la promesa de Dios cuando lleguemos al palacio. Es el resultado del cumplimiento de todo lo que Dios dijo. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Por eso yo quiero que le digas al que está a tu lado, dile: hoy estoy en el desierto, pero mañana estaré en el palacio. No, pero tiene que decírselo creyendo: hoy estoy en el desierto, pero mañana estaré en el palacio. Hay etapas en la vida en las que todo cambia sin previo aviso. Lo que antes florecía, ahora parece que se marchitó. Lo que antes daba resultado ya no está dando. Y a veces nos preguntamos: Dios, nos abandonaste. Dios, ya no estás conmigo. Dios, ¿por qué me estás pasando tantas cosas? Es que no es que Dios no esté ahí, es que Dios te ha llevado al desierto para así hablar a tu corazón. Porque ¿sabe qué? Cuando estamos pasando la mala, como dice el dominicano, ahí es que más buscamos de Dios. Cuando estamos atravesando un desierto en lo económico, un desierto en cuanto a la familia, un desierto en cualquier cosa, es que más nos acercamos a Él. Aleluya. Pero el problema es que a veces solemos malinterpretar lo que es el desierto. Pensamos que es un castigo, pero acá es que tenemos que entender que el desierto no es para muerte. Dile al que está a tu lado: esto no es para muerte, esto es para gloria. Lo que estoy pasando ahora no es para muerte. Yo no moriré en el desierto, yo voy a ir de gloria en gloria e iré de victoria en victoria. Gloria a Dios, aleluya.
Bendito sea el nombre del Señor. El contexto de lo que acabamos de leer, Oseas, Dios está tratando con el profeta. Lo mismo que le pasó a él, Dios lo cogió de ejemplo. Dios estaba hablando del pueblo de Israel, un pueblo que, aunque había visto la mano de Dios de todas las maneras posibles, se había desviado del camino. El pueblo de Israel había visto a Dios dividir el mar, había visto a Dios convertir un agua salada en un agua amarga, en agua dulce. Había visto a Dios dar agua de una roca, pero aún así el pueblo se desviaba. El pueblo cogía a otros dioses. El pueblo se convertía en un pueblo idólatra. El pueblo se convertía en un pueblo infiel. Eso mismo estaba pasando el profeta Oseas. Por más que él amaba a su esposa, por más bien que la trataba, por más que le iba bien a ella con él, ella siempre terminaba siéndole infiel. Y en ese momento es que Dios le dice al profeta: porque a pesar de todo esto, a pesar de que el pueblo haya sido un pueblo infiel, yo los voy a volver a llevar al desierto. Y allí hablaré a su corazón y haré que se vuelvan a enamorar de mí. Porque hay veces que Dios nos lleva al lugar de donde nos sacó. Porque cuando nos entregó un chin de victoria, lo soltamos en banda. Cuando Dios nos entrega una victoria, nos olvidamos del Dios de la victoria. Y creemos que somos victoriosos por nuestros propios méritos. Y nos olvidamos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Alguien adora a Dios acá? Aleluya. Por eso la palabra declara y dice: la traeré. Yo la voy a traer al desierto. Es decir, yo no la voy a obligar, yo no la empujaré, yo no la destruiré. Al contrario, yo la conquistaré otra vez. ¿Pero cómo? Hablando a su corazón. El Señor está usando esto. Hoy yo quiero hablarte como que tú eres el pueblo de Israel y Dios está hablando contigo. Aleluya. Hay algo poderoso. Dios no solamente quiere corregirte, Dios quiere reconquistarte. No solamente quiere cambiar tu conducta, Dios quiere recuperar tu corazón. Aleluya. Ahí es que nos dicen: la voy a llevar al desierto. No es que la voy a llevar al palacio, no. No la voy a llevar al lugar cómodo. Yo la voy a llevar al desierto. ¿Pero por qué? Porque hay conversaciones que no pueden darse en medio del ruido. Hay conversaciones que tú tienes que estar solo, tienes que estar en la intimidad. Por eso la palabra habla tan claro de lo que es la intimidad con el Señor. La palabra dice que te encierres en tu habitación. Cuando te habla que te encierres en el aposento, que te encierres en la habitación, es un lugar donde no hay distracción. Es un lugar donde no te vas a concentrar en más nada. Es un lugar donde nadie tiene que estarte viendo. Nadie tiene que estarme viendo de rodillas. Nadie tiene que estarme viendo llorando, gimiendo a Dios. Porque hay victoria. Dios te va a llevar al palacio cuando entienda que tu victoria está en el altar. Cuando entienda que tu victoria no depende de hombre. Cuando entienda que tu victoria solamente depende de... Gracias, Señor. Esto nos revela una verdad que es transformadora. En el desierto no es el final. El proceso es el proceso de una nueva relación con el Señor. Aleluya. Es el lugar donde se sanan las heridas, donde se restaura la identidad, donde se rompen los ídolos y se vuelve a encender el amor que un día fue apagado. Hay veces que nos preguntamos y decimos: Dios, yo quiero que tú me devuelvas al primer amor. Padre, yo quiero volver a esa intensidad que yo tenía cuando era nuevo creyente, que siempre quería estar en tu presencia, que siempre quería estar orando, que siempre quería estar leyendo la palabra. Y nos preguntamos: ¿cómo lo vamos a hacer? La manera es buscando del Señor. La manera es la oración. Pero es orando de verdad. No es orando por Instagram, no es orando por las redes. Y no está mal, yo predico mucho en las redes sociales, pero que tú tienes que tener un momento de intimidad. Porque a través de Instagram te haces famoso ante el mundo, pero a través de la oración te haces famoso en el mundo espiritual. A través de la intimidad
te empiezan a conocer, y los mismos demonios que ayer te hacían la guerra, hoy van a decir: eso es un hombre de Dios, hay que tener cuidado con ese, porque ese nos va a mandar al abismo en el nombre de Jesús. Pero si tú solamente te concentras en que te vea el particular, en que la gente diga, como Jesús le decía, como los hipócritas hacían, que le encantaba que lo vieran en las plazas adorando, siendo mentira que no era del corazón, porque he aquí el tiempo viene y el tiempo es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es adorar al Padre en todo momento, es adorarlo en todo tiempo, es adorarlo sin que nos vean, es adorarlo para gloria y honra de su nombre. Gloria a Dios. Tal vez hoy tú estás en un desierto, pero tienes que saber algo: no es un retroceso, no es que vas para atrás, es que Dios te está preparando para el otro nivel. Tú tienes que dejar de ver el desierto como el lugar insípido, como el lugar seco, como el lugar donde no hay vegetación. Tienes que empezar a ver el desierto como el trampolín para llevarte al lugar que Dios te determinó. En la Biblia hay claros ejemplos de esto. Vemos a José. José fue lanzado a una cisterna por sus hermanos. Pero ¿qué pasa? Dios se metió Dios. En la cisterna no había agua. Lo sacan y lo venden a los mercaderes de Egipto. José es llevado a un lugar. Pero ¿qué pasa? José estaba atravesando un desierto. Pero como te dije ahorita, no era para muerte, era para gloria. En ese momento, cuando llevan a José a la casa de Potifar, ahí es tentado por el mismo Satanás. Ahí la mujer de Potifar se le desnuda, se le insinúa, imagínense. Esa mujer tenía que estar bien preparada, tenía que estar bien dotada, porque era mujer de alguien muy importante en la tierra de Egipto. Pero José prefirió serle fiel a Dios. Ahí él fue llevado a la cárcel, seguía en el desierto, pero Dios estaba preparando su palacio. Dios estaba preparando su palacio. Y cuando Dios prepara tu palacio, tú quizás no vas a entender. Yo me imagino que en ese momento José no entendía. Yo me imagino que José no sabía lo que estaba pasando, pero él no sabía que Dios estaba peleando por él. Él no sabía que Dios lo estaba defendiendo. En ese tiempo no habían abogados, pero el abogado de abogados estaba ahí. ¿Tú sabes qué? Luego de esto, José hallaba gracia donde quiera que llegaba. Así nos pasa a muchos aquí. Vemos que le caemos bien a la gente, pero no es por mí, no es por ti, es por la gracia. Es por la gracia. Por eso debemos aprovechar la gracia que Dios pone en nosotros. No debemos dejarnos quitar la gracia del enemigo, porque el enemigo va detrás de eso, va a quitarnos lo que Dios nos ha dado. Entonces José, luego de este momento, fue llevado ante Faraón, y José fue el segundo en Egipto. Dios lo llevó del desierto y terminó en el palacio. Hay alguien aquí que yo le tengo que decir: no te preocupes, que Dios está peleando por ti. El mismo Dios de José es el mismo Dios de hoy, y Dios te sacará del desierto y te llevará al palacio. Santo, aleluya. Vemos a Mefiboset en la Biblia. Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Por ley a él le correspondía el trono, porque era algo hereditario, pero ya Dios había desechado a Saúl. Su padre Jonatán había muerto. Mefiboset había quedado lisiado de los pies por un accidente que tuvo cuando era niño. Cuando un rey sucesor encontraba a la familia de un rey anterior, era para matarlo, porque no podían dejar vivo la descendencia para que no le diera problema, usted sabe. Y ese rey tuvo misericordia de Mefiboset. Cuando lo mandó a buscar un siervo llamado Siba. Le dijo: Siba, no queda alguien de la casa de Jonatán. Y él sabía que había alguien que estaba en un desierto. Él sabía que había alguien que no le estaba pasando bien. Y él dijo: sí queda alguien, su nombre es Mefiboset. Cuando Siba va a buscar a Mefiboset, Mefiboset quizás no estaba preparado, porque quizás Mefiboset se sintió nervioso, porque dijo: me mandaron a buscar para matarlo. Pero estuvo dispuesto al llamado. ¿A cuántos aquí Dios los ha llamado a algo? ¿Cuántos aquí tienen un llamado poderoso de Dios? No le corras al llamado, porque por más que corra, Dios corre más que tú. Por más que intente correr, Dios corre más que tú. Prepárate, porque Dios
hoy te va a llamar a su mesa a comer. Y tú vas a ir a comer a la mesa del rey. Vas a estar con el rey. Eso le pasa a Mefibosé. Mefibosé fue delante del trono de David. Y cuando fue delante del trono de David, David lo abrazó, David lo vistió, David le cambió la vestidura. Eso mismo hace Dios con alguien. Cuando Dios nos saca del lodo, cuando Dios nos saca de la delincuencia, cuando Dios te saca de la prostitución, cuando Dios te saca de ese lugar, Dios cambia tu vestidura. Ya no eres el mismo. Vas a empezar a andar resplandeciente. Y no te estoy hablando de ropa, te estoy hablando de espíritu, te estoy hablando de Dios. Porque cuando Él entra, el hombre fuerte tiene que salir. Aleluya. El hombre fuerte tiene que salir y ya no vas a ser el mismo. Por eso el apóstol Pablo decía a los corintios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando conocemos a Cristo, salimos del desierto al palacio. Pero esto no significa que no vas a tener pruebas, que no vas a tener... Al contrario, cuando yo me reconcilié con el Señor, mis pruebas y mis batallas se multiplicaron con una diferencia. Pregúntenme cuál es. La diferencia es que cuando yo estaba en el mundo, yo peleaba solo. Ahora que estoy en los caminos, hay alguien más fuerte que pelea por mí. Hay alguien que está peleando por ti. Hay alguien que está peleando la batalla. Hay alguien que aunque tú no lo veas, Él está orando. En un momento el profeta Eliseo estaba rodeado. El ejército sirio tenía al profeta Eliseo rodeado. Y él se preguntó, y el siervo se puso nervioso. Y el siervo le dijo: ¿y ahora qué vamos a hacer? Él oró para que los ojos espirituales se le abrieran al siervo. Y cuando se le abrieron los ojos, vio que la ciudad estaba siendo custodiada por muchos carros de fuego. Esos mismos carros de fuego están custodiando tu casa. Y como le dijo Eliseo el siervo: no temas, porque los que están contigo, los que están con nosotros, son más que los que están con ellos. Ay, Dios mío, alguien tiene que adorar a Dios acá. El que está peleando por ti, el que te llevará al palacio, es más fuerte que el que te quiere ver afuera, que el que te quiere ver sin llegar. Y el mundo se te puede vender como un palacio. La discoteca se te vende como un palacio. El alcoholismo, la drogadicción, la misma brujería, se te vende como un palacio. Pero su fin no es para bien, su fin es para muerte. Es un palacio en ilusión. Porque en el desierto, cuando la gente no toma agua, empieza a tener ilusiones. Empieza a ver cosas que no existen. ¿Sabe cuál es el agua que se toma en el desierto? Jesús. Jesús. Cuando estás en el desierto es el tiempo de tomar del agua de vida, de tomar de la misma agua que Jesús le dijo a la samaritana que tomara. Cuando le dijo que si tomara de estas aguas no volvería a tener sed jamás. Yo no te estoy hablando de agua física, yo te estoy hablando de Jesús de Nazaret. Yo te estoy hablando del Jesús que me rescató del mundo, del Jesús que rescató a Jonathan, del Jesús que rescató a Jonael, del Jesús que rescató a Jeffrey, del Jesús que rescató a todos los que estamos acá. Cuando tomemos de esa agua no tendremos sed jamás. Dale un aplauso a Dios. Pero el desierto es una preparación. Elías Tisbita, dice la Biblia, Tisbia de Galaad, era un lugar desértico. Elías estaba ahí, pero Elías estaba siendo preparado para lo que le tocaba al porvenir. Elías fue tan preparado en el desierto que Elías cogió el valor de 50 hombres y llegó delante del rey y dijo: así dice el Señor. Porque los profetas no son los que dicen lo que tú quieres escuchar. Los profetas son los direccionados por Dios. Cuando Elías llegó, ahí estaba el rey, estaba Jezabel, y le dijo: así te dice el Señor. Vive Jehová, mi Dios, en cuya presencia estoy, que de cierto te digo que no volverá a llover hasta que yo no suelte la palabra. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque los dioses de ellos, los dioses fenicios, Baal y Acera, supuestamente eran los dioses que hacían llover, eran los dioses de la fertilidad. Ahí entra Dios desafiando y diciendo: vamos a ver ahora quién es Dios. El cielo se cerró hasta que la idolatría no salió de ese lugar.
Pastor, y cuando yo estaba orando por esta actividad, yo veía dardos, yo no sé, yo veía dardos que venían hasta esta iglesia. Yo veo una comunidad que está incómoda con esta iglesia en este lugar. Pero así te dice el Señor: mantente, porque yo estoy contigo. Yo te respaldaré en todo momento. Yo seguiré contigo en todo momento. Y no importa que se levante Believe el Can, no importa que se levante Papá Candelo, no importa quien se levante, Jehová peleará por ti y tú estarás tranquilo. Dale un aplauso a Dios, que Él se está moviendo en este lugar. Yo no sé cuánto sienten, pero el mío está aquí hoy. El mío está aquí, se está moviendo. Desde que entramos por esa puerta, Jonathan, desde que mi compañero me dijo que se está moviendo algo, es que se está moviendo algo. Porque donde está el Rey de Gloria hay algo diferente. No te hablo de cantidad, no te hablo de miles de gente. Los que están aquí son los que eran necesarios para recibir la palabra. Porque esta palabra hoy fue para ti. Esta palabra que Dios, el mensaje no era este, el mensaje era otro. Pero mientras estaba orando por él ayer, Dios me dijo: no, predica de esto. Y andamos direccionados al Señor. Así que Dios a ti te quiere sacar del desierto. Dios te quiere llevar para el palacio. Dios está preparando el terreno. Dios está ajustando todo. A todo el que Dios llevó al desierto, luego Dios se glorificó en ello. Y te estoy hablando de Moisés. Moisés, Dios se le apareció en una zarza. Y en esa zarza ardiente, Moisés decía: pero ¿qué es lo que tiene esta salsa? Que se quema, pero no termina de consumirse. Y Dios se le apareció y le dijo: yo soy el que soy. Ve allá. Moisés era un príncipe. Moisés salió del palacio para ir al desierto y llegar de nuevo al palacio. Pero cuando Moisés estaba en el palacio, Moisés no era seguidor de Dios. Por eso tuvo que empezar de cero. Cuando fue al desierto, se topó con un pueblo cabezón, pastor, un pueblo que no era de oveja, que era de cabra. En ese momento, inmediatamente salieron de Egipto, tenían al ejército atrás y al mar adelante. ¿Qué hacemos? Empezó el pueblo a quejarse. Empezó el pueblo: mejor hubiera sido que nos hubiera dejado en Egipto para que allá moramos. Pero Dios viene y le divide el mar. Cuando cruzan el mar, empiezan a quejarse. Dios empieza a responder. Moisés envía 2 espías a la tierra prometida. Cuando Moisés envía esos 12 espías, cuando vuelven, Josué y Caleb, 2 de los 12, estaban felices porque habían inspeccionado el terreno que Dios tenía para ellos, pastor. Habían inspeccionado el palacio. Cuando ellos inspeccionaron este lugar, estaban felices, pero los otros 10 se estaban quejando y estaban diciendo: en esa tierra hay gigantes, en esa tierra hay gigantes, esos gigantes se nos van a levantar en contra. Con gigantes yo te estoy hablando de las circunstancias que se te van a levantar para llegar al palacio. Pero los 2 que estaban llenos de Dios, los 2 que creían en Dios, los 2 que sabían que Dios peleaba por ellos, ellos dijeron: aunque hayan gigantes, Jehová nos los entregará y nos los comeremos como pan. Así mismo yo te digo: empieza a ver el gigante, empieza a ver la dificultad como lo que Dios preparó para llevarte. Porque cuando llegó el gigante es que estás a punto de tocar la tierra prometida. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando te hablo de gigante, en ese momento era literalmente. Después que David fue ungido, cuando David estaba apacentando ovejas, David fue llevado del desierto al palacio. Inmediatamente a David le cayó la unción. Empezó la persecución. Porque desde que te cayó la unción, empieza la persecución inmediatamente. En el capítulo después de David ser ungido, nos habla del gigante Goliat. Se levantó el gigante y el pueblo, los guardias, la gente que estaban preparada, tenían miedo porque era un gigante. Según los estudiosos, tenía algunos 10 y pico de pies de altura, imagínense. Y este hombre preparado con armadura. Y cuando David lo vio que él estaba blasfemando en contra de Jehová, David dijo: ¿y quién es este incircunciso? Lo que el pueblo estaba viendo como un obstáculo, David lo minimizó. David no le cogía ese el diablo. David lo vio como un incircunciso. ¿Y quién es este que osa hablar, que osa blasfemar en contra del Dios de Israel? Y cuando él se preparó para la batalla, aquel que estaba preparado le dijo: ven que hoy yo le voy a dar de comer
con tu carne a las aves del cielo. Pero David estaba preparado y David le dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y David solamente llevó una honda y 5 piedras. David apedreó el gigante y el gigante cayó. Pero esto no se va a quedar ahí. ¿Tú sabes qué es lo que tenemos que hacer, pastor? Tenemos que asegurar el gigante. A los que no le hace la guerra, tenemos que pisarle la cabeza. Tenemos que cortarle la cabeza para que no se levante más. David no se conformó con que el gigante estaba muerto. David fue y le cortó la cabeza al gigante. Hay alguien aquí que tiene que cortarle la cabeza a su gigante. Porque todos tenemos guerras diferentes. La guerra mía no es la guerra tuya. La guerra mía no es la guerra tuya. Cada quien tiene un gigante que le hace la guerra. Es tiempo de agarrar al gigante, cortarle la cabeza y decirle: no te levanta más, porque Jehová está peleando por mí, porque el que está conmigo me defiende, porque el Dios de Israel. Gloria a Dios. De esos 2 espías, los 10 que no creyeron no llegaron a su palacio, que era la tierra prometida. No llegaron por falta de fe. ¿Cuántos acá tienen fe en lo que Dios va a hacer en su vida? ¿Cuántos creen que Dios los va a llevar al palacio? Has pasado por tierra desértica, has pasado por tierra que no da frutos, pero prepárate, porque como la vara de Aarón tú vas a reverdecer. Pero tú sabes cómo se reverdece, y estoy concluyendo casi. Se reverdece en el altar. En el altar. Yo quiero que la gente aquí hoy entre el altar. Aquellos que han olvidado el altar, que vayan al altar de Jehová. Y no te estoy hablando de un lugar donde haya muchos cuadros, donde haya muchos santos, que santos no son, demonios son. No, yo te estoy hablando del altar. Es el lugar donde vas a intimar con Dios. Es el lugar donde estarás solo con Dios. Es el lugar donde Él va a hablar a tu oído. Es el lugar donde Él te abrazará. Es el lugar donde Él te hará entender que Él siempre ha estado contigo. Es el lugar donde Él te dirá que yo no te he abandonado. Yo estoy peleando por ti. Aleluya, dale un aplauso al Dios eterno. Cuando estás en el desierto, que estás a punto de empezar a cumplir la asignación de Dios, ahí es que se levantan las pruebas. Y te voy a hablar claro. El mismo Jesús, cuando fue bautizado, inmediatamente, que duró 30 años preparándose para un ministerio de 3 años, Jesús en ese momento fue llevado por el Espíritu al desierto, y Satanás lo tentaba, y Satanás le decía: convierte esta piedra en pan. Y Jesús le daba con las escrituras y le decía: no solo de pan vivirá el hombre. Lánzate de aquí. Porque Satanás conoce la palabra hasta más que nosotros mismos, porque escrito está que Él enviará a tus ángeles. Pero Jesús le daba con la misma palabra: no tentarás al Señor tu Dios. Adórame y te entregaré estos reinos. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En todo momento, cuando Jesús estaba siendo tentado, les respondía con las escrituras bíblicas, con las escrituras de la palabra. Así es que tenemos que saber darle al enemigo, porque cuando empezamos a hablar lo loco, sin fundamento, él mismo se burla de nosotros. Jesús estaba en el desierto, y aunque muchos no lo veamos así, vive Jehová. La crucifixión fue el palacio, porque Él no se quedó ahí. Jesús no se quedó en la cruz. Tú puedes buscar en la tumba de Buda, en la de Mahoma, en la tumba de María, en todas las tumbas, y los cuerpos, los huesos aparecerán. Mas ve a la tumba de Cristo. Él venció la muerte. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:45: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, a sepulcro, tu victoria? Es que la muerte no pudo detener a aquel que lo venció, a ese que adoramos hoy. Y Jesús llegó al palacio, y por ese palacio hoy estamos acá, por la misericordia de Dios, porque Dios ha estado ahí. Yo quiero que se pongan de pie. Vamos a estar orando por la congregación. ¿Alguien me ayuda con una adoración acá? Aleluya. Santo es el Cordero de Dios.
¿Hay algún amigo entre nosotros? ¿Alguien que no sea cristiano? ¿Perdón? Ah. Vamos a estar orando. Vamos a estar orando. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Yo sé que Él se mueve en este lugar. El mío está aquí hoy.